Buenos días, profesor y compañeros. Junto a mi compañera le presentaremos la actividad de laboratorio número 2. Le describiremos la experiencia junto con sus objetivos, daremos respuesta a algunas interrogantes planteadas y analizaremos cada movimiento, tanto caída libre como lanzamiento vertical, sus videos, sus gráficos y algunos datos. Para contextualizar esta actividad del laboratorio, fue hecha por mi compañero y yo, Cristóbal Cifuentes, ambos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil e Industrial, y para la asignatura de Física Mecánica a cargo del profesor Carlos Pizarro. Los tres objetivos de esta actividad son explicar los fenómenos a través de una experiencia cotidiana, mediante la aplicación de conceptos y leyes de mecánica clásica. Comunicar eficientemente los procedimientos que tuvimos en este experimento mediante mecanismos de expresión y describir el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical. Esta actividad consiste en analizar y describir la trayectoria de un objeto en movimientos verticales, para la cual grabamos dos videos donde ambos los tuvimos que poner en la aplicación de Tracker y obtener datos y gráficos a través de esta aplicación. Luego de esto tuvimos que analizar estos datos a través de, bueno, hicimos los gráficos en Excel y analizamos los datos ahí, pudimos llegar a ciertas conclusiones. Dentro de la actividad tuvimos que responder ciertas preguntas, las cuales son: ¿cuándo se considera que el movimiento de un objeto es en caída libre? El movimiento de un objeto en caída libre es cuando el objeto está bajo la influencia de la atracción de la Tierra y por la cual cae en una aceleración constante de 9.8 metros partido en centímetros cuadrados. La siguiente pregunta es: ¿qué magnitudes físicas son despreciables en el momento de caída libre? Y es la resistencia al aire. La tercera pregunta es: ¿qué ocurre con la velocidad de un objeto que va en caída libre a medida que avanza el tiempo? En cada instante de tiempo la velocidad va a aumentar. Y debido a que la aceleración de gravedad se mantiene constante y apunta en el mismo sentido de la velocidad. Para la siguiente pregunta, donde dice: ¿existe una única ecuación que describa cómo cambia la posición en función del tiempo para un objeto en caída libre? Si la respuesta es afirmativa, escriba dicha ecuación indicando si corresponde a, indicando cada variable que corresponde. Y nuestra respuesta fue sí, donde IF es la posición final, YI es la posición inicial o altura desde la que se lanza el objeto, BI es la velocidad inicial en la caída libre, que tiene un valor de 0 metros partidos por segundo. T es el tiempo de caída y AI es la componente I de la aceleración. ¿Existe alguna diferencia entre caída libre y lanzamiento vertical? Explique. Lanzamiento vertical es cuando un objeto es lanzado hacia arriba o hacia abajo, donde la velocidad inicial al llegar a la altura, la velocidad inicial tiene un valor y al llegar a la altura máxima es 0 metros partido por segundo. En cambio, la caída libre es el movimiento vertical hacia abajo de un objeto que es lanzado desde una cierta altura, donde está influenciado por la atracción de gravedad y desprecia el aire. A continuación veremos el video de caída libre que utilizamos para nuestro trabajo. Este es el gráfico de posición en el eje Y versus tiempo del movimiento de caída libre. En el eje Y tenemos la posición en centímetros y en el eje X tenemos el tiempo en segundos. Podríamos agregar que la forma de la curva del gráfico es similar a la del modelo teórico, debido a que es una semiparábola que parte desde una cierta posición y cae hasta que se detiene el movimiento. En este caso en especial parte desde cero, ya que nosotros ubicamos en el tracker nuestro sistema de referencia en el móvil. La magnitud teórica de la aceleración es de 9,8 metros partido por segundo cuadrado, y la magnitud experimental de la aceleración, que obtuvimos de la fórmula que está ahí en el gráfico,
es de 10,8 metros partido por segundo al cuadrado, por lo que el error relativo porcentual nos dio un valor del 10,2%. Bueno, pasando al gráfico de la componente y de la velocidad versus el tiempo del movimiento de caída libre, tenemos el tiempo en segundos en el eje X y la componente y de la velocidad en centímetros partido por segundo en el eje Y. Además, podríamos decir que la recta con pendiente negativa de este gráfico también es muy similar al modelo teórico, ya que a medida que pasa el tiempo, la magnitud de la velocidad del móvil aumenta. Esto debido a que la aceleración de gravedad y la velocidad en el eje Y tienen el mismo sentido. Ahora veremos el video de lanzamiento vertical que utilizamos para este laboratorio. Bueno, el siguiente gráfico es el de la posición en el eje Y versus el tiempo, pero del lanzamiento vertical. En el eje Y se encuentra la posición en el eje Y expresada en centímetros y en el eje X se encuentra el tiempo en segundos. Como análisis de este gráfico, podemos decir que la curva de esta gráfica es muy similar a la del modelo teórico, ya que es una parábola que parte desde cierta posición, alcanza una altura máxima y finalmente cae hasta que termina el movimiento. La magnitud teórica de la aceleración es de 9,8 metros partido por segundo cuadrado, y la magnitud experimental de la aceleración, que es la que obtuvimos con la fórmula que está ahí en el gráfico, es de 10 metros partido por segundo cuadrado, por lo que el error relativo porcentual nos dio un valor del 2,04%. Para terminar, tenemos el gráfico de la componente y de la velocidad versus el tiempo en el lanzamiento vertical. En el eje X tenemos el tiempo en segundos y en el eje Y tenemos la componente y de la velocidad en centímetros partido en segundos. Analizando este gráfico, diremos que la curva de este gráfico no coincide tanto con el modelo teórico, debido a que este último presenta una recta con pendiente negativa. Pero de igual forma, conceptualmente creemos que está correcta, debido a que la velocidad inicial es distinta de cero, y luego va disminuyendo su velocidad hasta llegar a la altura máxima, donde toma un valor de 0 centímetros partido en segundos. Y después vuelve a aumentar su valor, pero en sentido contrario, debido a que la aceleración de gravedad apunta hacia abajo. Para concluir, podemos decir que este labor experimental nos permitió analizar y comprender el lanzamiento vertical y en caída libre. Además, a través de las fórmulas llegamos a las conclusiones más avanzadas sobre el comportamiento del objeto en el recorrido y la forma de las curvas que tenía cada uno en los gráficos, así como la aceleración, que es casi constante en el tiempo y solo varía la velocidad, siendo esta conclusión uno de los principales fundamentos de la caída libre. Una de las mayores dificultades que tuvimos fue la utilización del tracker, ya que nuestro primer intento fue fallido porque grabamos y había mucha luz, entonces el video, el objeto no se diferenciaba bien del fondo y el tracker nunca captó el cursor del objeto. Bueno, nosotros como grupo creemos que estos errores porcentuales de la aceleración en lanzamiento vertical y caída libre están bien porque están bajo el 15% que teníamos como máximo. Así que consideramos que tuvimos un buen desempeño. Muchas gracias por ver nuestra presentación.